Hay algo curioso que ocurre en algunos jardines, y la mayoría de las personas ni siquiera lo nota al principio. Plantas algunos cultivos, vuelves después de unas temporadas, y de repente todo el espacio se siente diferente, más fresco, más húmedo, como si el jardín empezara a crear su propio clima. Y no es casualidad. Algunas plantas perennes no solo crecen en un espacio, en realidad, empiezan a cambiar el espacio alrededor de ellas. Antes de continuar, si te interesan sistemas de jardinería prácticos como este, suscríbete a Permelt, porque este tipo de estrategias a largo plazo casi nadie las enseña. Ahora, esto es lo que realmente está pasando. Ciertas plantas perennes crecen formando capas permanentes de vegetación. En lugar de quedarse bajas como los cultivos temporales, se expanden, crepen o desarrollan estructuras densas de hojas que bloquean lentamente la luz directa del sol. Esa sombra no solo protege a la planta, también cambia el suelo debajo. El suelo se mantiene más fresco, la humedad dura más tiempo. La vida microbiana se activa porque ya no se seca constantemente bajo el sol directo. Y cuando esto sucede, el jardín empieza a transformarse de un espacio normal de cultivo en un sistema autorregulado. Muchas personas piensan que la sombra es una desventaja en la jardinería, pero en sistemas perennes, la sombra se convierte en una herramienta. Reduce la pérdida de agua, estabiliza los cambios de temperatura y protege plantas más débiles que no sobrevivirían al sol directo. Algunas de estas plantas perennes también retienen humedad. Sus hojas reducen el movimiento del viento a nivel del suelo, lo que disminuye la evaporación. Con el tiempo, aparecen zonas dentro del jardín donde las condiciones se mantienen estables, aunque el clima exterior cambie. Y aquí es donde se vuelve interesante, porque una vez que se forma un microclima estable, ya no solo estás cultivando plantas individuales, estás gestionando un ambiente que se sostiene por sí mismo. Y estas plantas no necesitan ser replantadas constantemente, simplemente siguen expandiendo su estructura año tras año. En Permalt, esto se describe como jardinería de infraestructura viva, donde las plantas no solo producen alimento, sino que crean condiciones que ayudan a que otras plantas sobrevivan mejor. Y cuando empiezas a ver esto, el jardín deja de ser un conjunto de cultivos separados y se convierte en un sistema conectado. Pero no todas las perennes pueden hacer esto. Solo ciertos tipos logran suficiente densidad, altura o capas para crear zonas reales de sombra y microclimas. En la siguiente parte veremos cómo estas plantas se estructuran con el tiempo y por qué algunos jardines se vuelven notablemente más frescos sin ninguna sombra artificial. Cuando observas de cerca las plantas perennes que crean sombra, una cosa se vuelve evidente: no crecen en un patrón plano como la mayoría de los cultivos anuales. Ellas construyen capas. Esa estructura en capas es lo que lentamente transforma un jardín en algo más parecido a un refugio vivo que a un campo abierto. La primera capa normalmente comienza a nivel del suelo. Las plantas perennes de bajo crecimiento se expanden horizontalmente, cubriendo la tierra como una alfombra viva. Esto por sí solo ya reduce la absorción de calor del sol directo. Pero el verdadero cambio comienza cuando aparecen la segunda y tercera capa. Algunas plantas perennes desarrollan tallos verticales que se convierten gradualmente en grupos densos de hojas. Otras se expanden lateralmente y se superponen con plantas cercanas. Con el tiempo, estas estructuras superpuestas empiezan a bloquear la luz solar desde diferentes ángulos durante el día. Eso significa que el suelo nunca queda completamente expuesto por mucho tiempo, y esa protección constante crea un ambiente subterráneo estable donde las raíces pueden expandirse con menos estrés. Ahora viene algo que la mayoría no nota. Las plantas no solo responden a la sombra también. La crean de forma natural mediante la competencia de crecimiento. A medida que maduran, optimizan la posición de sus hojas para capturar luz de manera eficiente, pero al hacerlo también crean zonas sombreadas debajo de ellas. Esas zonas se convierten en microambientes donde la humedad dura más y la temperatura cambia más lentamente. En los sistemas Permelt, esto se llama modelado pasivo del clima, porque la planta no es controlada ella misma, organiza el entorno a su alrededor. Otro factor importante es la protección contra el viento. El crecimiento denso de plantas perennes reduce la velocidad del viento a nivel del suelo. Incluso una pequeña reducción del flujo de aire tiene un gran impacto en la evaporación. Menos viento significa menos secado, lo que crea una humedad del suelo más estable. Con el paso de las temporadas, ocurre algo interesante. Las plantas vecinas empiezan a beneficiarse, aunque no sean la misma especie. Así es como se expande un microclima. Una planta perenne inicia la estructura, y otras lentamente se adaptan a ella, llenando espacios y reforzando las zonas de sombra. Y una vez que ese sistema se estabiliza,
El jardín deja de comportarse como plantas individuales, compitiendo por espacio. En su lugar, comienza a funcionar como un ecosistema en capas que comparte luz, agua y equilibrio térmico. Pero no todas las perennes contribuyen igual. Algunas son soporte ligero, mientras que otras se convierten en creadoras principales del dosel que define todo el clima del espacio. En la siguiente parte veremos qué comportamientos de las plantas realmente importan para crear microclimas y por qué algunos jardines permanecen verdes y frescos, incluso en calor extremo. En esta etapa comienza a suceder algo en los sistemas perennes establecidos que sorprende a la mayoría de los jardineros. El jardín deja de reaccionar rápidamente a los cambios del clima. En lugar de secarse rápido durante el calor o saturarse después de la lluvia, el sistema empieza a amortiguar esos extremos. Y la razón es la estructura de sombra que se ha ido formando silenciosamente con el tiempo. Una vez que las plantas perennes crean suficiente superposición en su dosel, comienzan a regular la penetración de luz durante el día. El sol de la mañana puede llegar al suelo, pero el calor del mediodía se filtra. La luz de la tarde se vuelve más suave y difusa. Este cambio por sí solo lo transforma todo debajo. Los organismos del suelo prosperan mejor en condiciones estables. Las lombrices permanecen activas por más tiempo en las capas superiores. La vida microbiana se expande porque ya no sufre cambios bruscos de temperatura, y esta estabilidad subterránea se refleja en la salud de las plantas arriba. Pero hay otra capa en este sistema que muchas veces se ignora. Las plantas perennes no solo crean sombra también, crean heterasdutecmicu. Esto significa que el calor no entra al suelo de forma inmediata, ni sale de inmediato. En su lugar, se mueve lentamente a través del sistema. Este retraso suaviza los picos de temperatura, que es exactamente lo que necesitan las plantas jóvenes y los cultivos sensibles para sobrevivir en temporadas difíciles. En los sistemas Pormeld, por eso los bancales perennes establecidos suelen rendir mejor que los jardines recién plantados, sin necesidad de insumos adicionales. No solo están cultivando plantas, están estabilizando el flujo de energía. Otro detalle importante es la arquitectura de las hojas. No toda la sombra es igual. Las hojas grandes crean zonas de sombra profunda, mientras que las hojas pequeñas en capas crean luz filtrada que aún permite el crecimiento de plantas inferiores. Aquí es donde la diversidad se vuelve poderosa. Una mezcla de formas perennes crea múltiples microclimas dentro del mismo jardinal, unos más frescos, otros más iluminados, otros más húmedos. Esta variación interna permite que más tipos de plantas coexistan en un área pequeña, sin competir directamente. Con el tiempo, esto crea un sistema autorregulado donde las plantas no están luchando por sobrevivir, sino ocupando nichos compatibles. Y cuando eso sucede, el esfuerzo de mantenimiento disminuye significativamente, porque el jardín ya no está siendo reiniciado constantemente por el clima, está siendo estabilizado por su propia estructura. Pero lo más interesante aún está por venir, donde veremos cómo los jardineros aceleran este proceso sin darse cuenta a través de la cosecha selectiva y decisiones de espaciamiento. Cuando empiezas a gestionar un jardín de esta manera, algo sutil cambia en la forma de tomar decisiones. Dejas de pensar en plantas individuales y empiezas a pensar en estructuras a lo largo del tiempo. Las plantas perennes que crean sombra y microclimas no solo sobreviven en un espacio, lo rediseñan gradualmente, y el jardinero deja de ser solo alguien que planta para convertirse en un director de sistemas vivos. Uno de los comportamientos más importantes que define este sistema es la cosecha selectiva. Si solo cosechas el crecimiento externo y mantienes intacta la estructura central, la planta sigue construyendo su dosel. Pero si cortas de forma demasiado agresiva o frecuente, sin equilibrio, puedes reducir su capacidad para mantener zonas de sombra estables. Por eso los jardineros con experiencia aprenden a cosechar de una forma que apoye la estructura, no que la destruya. Aquí es donde Permeel suele enfatizar la geometría a largo plazo, es decir, cómo el espaciado y la forma de las plantas determinan el clima futuro del jardín. Un espaciado más cerrado crea un dosel más rápido, lo que acelera el desarrollo del microclima. Un espaciado más amplio lo retrasa, pero puede generar zonas de luz más diversas. Ambos enfoques son válidos, pero producen jardines muy diferentes. Otro punto clave es el tiempo. Los microclimas creados por plantas perennes no aparecen de inmediato. En la primera temporada, solo verás pequeñas zonas de sombra. En la segunda, esas zonas se expanden y se conectan. Para el tercer o cuarto ciclo, el jardín empieza a comportarse como un ambiente estable, en lugar de uno cambiante. Y ahí es cuando la mayoría de las personas finalmente lo nota. En días calurosos,
El jardín se siente más fresco de lo esperado. En días de viento, se siente protegido. Después de la lluvia, el suelo no se encharca tan rápido y la humedad se mantiene equilibrada por más tiempo. Todas estas son señales de que el sistema ya no solo reacciona a la naturaleza, está creando su propia versión de ella. Así que cuando hablamos de plantas perennes que crean sombra y microclimas, en realidad estamos hablando de un cambio de mentalidad en la jardinería, de controlar la naturaleza a construir con ella. Y una vez que ves ese cambio con claridad, dejas de preguntarte qué planta crece más rápido o produce más en una sola temporada. Empiezas a hacerte una pregunta muy diferente. ¿Qué plantas seguirán mejorando mi jardín dentro de 10 años? Y ahí es donde realmente comienzan los sistemas perennes.